Gracias, Señor. Ya que vemos a los niños, Martes y jueves por martes y jueves. 6 de la tarde. Sí. 6 de la tarde. Oremos por este grupito. Yo no sé si lo escuché bien a ver, le dijo que habían. Le damos gracias al Señor. Espero en el nombre de Dios que puedan orar. Estamos con luces aquí arriba, pues ya nos han dicho que hermano, cuando se ven los cultos y las alabanzas en la mañana o en la noche, se ve todo oscuro. Dice, nada más que se ve todo oscuro, así que vamos a arreglar ese problemita. Aquí en el día de mañana, comenzando a 9:30, así que por el favor de Dios también, pues vamos a estar trabajando en las luces de afuera para nuestra idea en los días viernes, si Dios lo permite, pues adultos, jóvenes o niños jugar en la noche terminado el estudio aquí, y nos vamos a poner en forma, yo creo, finalmente, aquellos que deseen. Así que estamos con esa esperanza. Oremos, como les digo, por todo esto. Nuestro hermano Iván está allá por Washington, está tomando clases, o va a tomar clases, para enseñar a los niños a jugar fútbol, así que oremos por él. Me agradó mucho, dice que fue a un museo de Biblias, y qué increíble ver todas esas Biblias viejas, con historia. Y a los nietos, qué lindo y maravilloso que es cuando uno puede tener ese privilegio. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a estar enfocados en versos 5. Vamos a tratar. Y la razón por la cual estoy diciendo vamos a tratar es porque hemos tenido un solo mensaje en el primer versículo, capítulo 1, verso 1. Hemos tenido el mensaje de la noche nada más que en el versículo 2. Y algunos se asustan, pero les quiero decir, queremos ir despacito, y hay una razón por la cual queremos ir bien despacio, porque queremos explicar algunos capítulos. Vamos a ir rapidito, no es que todo va a estar así enfocado nada más que en un solo versículo, pero le queremos sacar el jugo a este maravilloso libro. Han habido muchas preguntas, yo me imagino. Algunos tienen miedo de leerlo porque dicen, a dedicar tiempo para explicar versículo por versículo de los pasajes como tiene que ser. Quiero tomar ese tiempo y déjenme decirles, para mí va a ser una bendición muy grande, va a ser una bendición para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es el único libro que yo noto en la Biblia que dice bienaventurado, 3 veces felices, aquellos que leen y los que oyen las palabras de esta. El que añade o saca de la palabra, está en el último capítulo. Hay que tener un cuidado muy grande, qué es lo que estamos diciendo. No podemos inventar cosas. Y por eso mis respetos a este libro. Así que, como les digo, la oración que estoy elevando al Señor a favor de nosotros, puedan tomar apuntes, que ustedes puedan escucharlo nuevamente el mensaje, no solamente una sola vez, pero que tomen tiempo allá en sus casas de leer, de tomar notas, porque déjenme decirles, va a ser una cosa tremenda de aprender
y progresar, madurar. Que podamos contemplar la grandeza de Jesús, porque eso es lo que vamos a estar mirando. Este libro es la revelación de Jesucristo. Es Dios Padre, en el primer versículo lo hemos visto de que es Dios Padre quien está queriendo, deseando revelar a su Hijo Jesús. Está dedicando un mensaje a 7 iglesias. Ahora, eran 7 iglesias que estaban en el Medio Oriente, allí en Turquía, para darles una idea, en un espacio de 100 kilómetros cuadrados, estaban cerca una de la otra. Vamos a estar mirando todo eso después, en los mensajes que vienen por delante. Pero son 7 iglesias. Ahora, ¿es un mensaje directo a esas 7 iglesias? Sí. Es un mensaje directo para todos. Nosotros observamos esto, ustedes pueden ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento donde dice epístola o carta a los romanos, a lo que es a Filipos, los filipenses, los colosenses, a los gálatas. Ustedes van a ver allí que son cartas dirigidas a esas iglesias, pero ¿cuánto beneficio recibimos nosotros? Porque la enseñanza para una iglesia es la enseñanza para todos nosotros en todos los tiempos. Así que, el versículo número 5 nos dice a nosotros lo siguiente: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó. Vamos a estar enfocados nada más que en este versículo, y hay una razón por la cual vamos a estar nada más que aquí, y ustedes se van a dar cuenta por qué. ¿Por qué queremos tomar tiempo en meditar bien versículo por versículo, cuando tenemos la oportunidad? ¿Testigo de qué? Una persona que es testigo o de escuchar algo, ¿no es cierto? La razón por la cual Juan hace esto. Y vamos a ver vez tras vez en cuanto de la gloria de Dios Padre. Él es la imagen misma de su sustancia, y por lo tanto vamos en los 94, 94, 95, para que tengan una idea. Y fíjense ustedes, han transcurrido 30 y algo de años en la vida de Juan. En el momento que Jesús estuvo entre ellos. Vamos a ir a Juan capítulo 1, Juan 1, el Evangelio según San Juan, Juan capítulo 1, y vamos a ir desglosando este versículo. Fíjense aquí lo que dice. ¿Por qué es que Juan le llama el testigo fiel? Lo dice por esta razón, fíjense. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el testigo fiel, porque fíjense que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Ahora, en Juan, ahora capítulo número 5, vamos a ir al versículo número 19. Juan dice allí: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace. Grande para nosotros como hijos de Dios.
¿Por qué? Porque decimos ser seguidores de Cristo. Al ser seguidores de Cristo, queremos ser como Él, ¿no es cierto? Queremos parecernos a Él, queremos reflejar la imagen de Cristo Jesús. Ahora, sino lo que ve hacer al Padre. Y dice allí, todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Entonces nosotros como seguidores de Jesús, queremos imitarlo. ¿En qué sentido? Que todo lo que hace el Padre, si todo lo que hace Cristo Jesús, todo a Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 37 de este mismo capítulo 5, fíjense que dice allí, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz ni han visto su aspecto. Es decir, ustedes no lo vieron jamás, pero yo lo estoy dando a conocer. Dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo, al cual has enviado. Por lo tanto, encontramos acá que del Padre, nunca oyeron su voz ni han visto su aspecto, pero ¿se acuerdan ustedes lo que le dijo el Señor Jesucristo a Felipe? Le dijo, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús, ¿qué le dijo? El que me ha visto a mí, ha visto. Y por lo tanto, entonces, podemos encontrar, de ver a Cristo Jesús, o aquellos que tuvieron la oportunidad de ver a Cristo Jesús, han tenido la oportunidad de ver al Padre, porque son la misma esencia, son uno mismo. El versículo 49, fíjense aquí, vuelvo a repetir, estamos viendo lo que Juan vio de Jesús, está compartiendo el por qué dice que es el testigo fiel, ¿no es cierto? Así que en el versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Testigo fiel, dice Juan que es porque el Padre le dijo a Jesús lo que tenía que decir, le dijo lo que tenía dicho, sus hechos, todo lo que dijo, todo lo que ha hecho. Mis hermanos, es nada más que una representación verdadera, precisa, de quién es el Padre, de lo que el testimonio de Cristo Jesús. Y mis hermanos, Jesús fue el testigo fiel en el sentido en que nosotros podemos mirar que el compromiso que Él tuvo, Cristo Jesús, el compromiso que Él tuvo en cumplir las Escrituras. Él dijo, yo no vine para abrogar no va a faltar ni un punto, ni una puntuación, nada, absolutamente de lo que está escrito. Jesús dijo, yo vengo a cumplir las Escrituras. Y lo hizo al pie de la letra. Es fiel conforme Jesús, la palabra no faltó, lo que Dios prometió, Él lo cumplió. ¿No es cierto? Lo cumple hasta el día de hoy. Y por eso es algo maravilloso de ver exactamente cómo tenía en cuanto a lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesús en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes que en Hebreos 10 y capítulo 11 dice que Él es fiel? Lo menciona a Jesús como fiel. Fiel es el que prometió. La fidelidad de Dios, mis hermanos, cumple su... Y esto es algo maravilloso de mirar. Ahora, Juan está hablando también, que dice, fíjense ustedes, Jesucristo, el testigo fiel, Juan lo describe como el primogénito de los muertos. Así que me llamó mucho la atención, quise averiguar bien con respecto a esto para que cada uno de nosotros podamos entender lo que
inmediatamente es esta. ¿Fue Jesús el primero en morir? ¿Fue el primero en resucitar? No. Muchos que murieron, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que Él es el primogénito de los muertos. Bueno, hay que ir entonces al idioma original. Es importante que vayamos, ¿qué es lo que primogénito? ¿Por qué? Porque la palabra en el griego prototicos o prototocos significa lo siguiente, que Jesús es el principal, es el primordial de los muertos. Es decir, el principal, cuando uno habla de primogénito, que el Señor recibe, Él es el principal, Él es el heredero, Él es el que está recibiendo la herencia completa. Lo que quiere decir es que es el primero. Exactamente lo que estoy tratando de explicar. Por ejemplo, vamos a encontrar en Éxodo capítulo 13, versículo 2, para aquellos que están tomando notas, que dice allí el Señor: el primogénito tiene que ser consagrado a mí. Tiene que ser consagrado a mí. Encontramos en Éxodo 4, versículo 22, que el Señor habla de Israel. Israel es mi primogénito. Está hablando en un sentido metafórico, y cuando estamos hablando de una metáfora, estamos hablando con palabras. Metáfora simplemente quiere decir algo que es parecido. ¿Me entienden? Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 8 y versículo 29, fíjense, hemos hecho conforme a la imagen de Jesús para que Él sea, bien ustedes, que Él sea el primogénito entre hermanos. Lo que está diciendo allí, primogénito de qué? El principal, Él es el preeminente, es el primordial entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que Pablo dice allí en Romanos capítulo 8? Luego encontramos a Pablo también escribiendo a la iglesia en Colosas, y esto es algo importante. Te voy a decir por qué es importante lo que vamos a mirar aquí en Colosenses 1:15. Hay varias religiones que van a venir. Versículo 15, donde dicen de que Jesús es creado, o que Jesús es parte de la creación, y no se dan cuenta, no saben distinguir, por no entender lo que Pablo está realmente explicando allí, porque él dice, Él es la imagen. Nuevamente la palabra prototocos o prototicos quiere decir, Él es el primogénito de la creación. ¿Qué quiere decir? Él es el principal. Él es el primero, Él es el que está por encima de toda la creación. Eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. No es que Cristo es parte de... Ahora, aquí está la clave. Si ustedes están leyendo allí en Colosenses 1, no solamente el 15, pero el 18 dice lo siguiente, se lo quiero leer. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Ok? Está explicando bien lo que significa ser el primogénito. Nuevamente lo quiero leer. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. La misma pregunta. ¿Fue el primero en morir y fue el primero en resucitar? No. ¿En qué tiene la preeminencia entonces? Porque aquí es donde tenemos que empezar a razonar bien lo que se nos está escribiendo en las cartas. Fíjense en que todos los que fueron resucitados
allí en la resurrección de todos, ustedes ven en el Antiguo Testamento, como ven en el Nuevo Testamento, la resurrección ha sido producto de Dios haciendo la obra. Mis hermanos, hay algo importante con respecto a esto. Él es el primero, es el principal, Él es el preeminente. En el capítulo 11, versículo 25, ¿en qué es preeminente? ¿En qué es principal? Bueno, la palabra de Dios. Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense que está diciendo el que esté en mí, aunque esté muerto, pero dice no va a morir eternamente. Que dice lo siguiente, por eso me ama el Padre, porque yo, vean esto, yo pongo mi vida. ¿Para qué? Para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Me entienden lo que le digo? Este es el eterno Hijo de Dios. Nadie se la quitó. Él la dio porque tenía que cumplir las Escrituras. Y Él la volvió a tomar. Por eso es que Él es el preeminente. Por eso Pablo lo dice en Hechos 26, verso 23, donde que el Cristo había de padecer y ser el primero. Vean esto, ser el primero de la resurrección de los muertos. Y dice allí el primero, ser el primero de la resurrección de los muertos, en el sentido de que, mis hermanos, Él mismo tomó o dio su vida y Él mismo volvió a tomar su vida porque es Dios. ¿Me entienden? El testigo fiel, este Jesucristo, es el mismo Dios. Y nuestra esperanza, mis hermanos, más grande es que nuestra alma viviré yo entonces mañana. Porque Él vive, yo vivo también y voy a vivir en el día de mañana. Fíjense que la expresión en Cristo, que a Pablo le encanta y a mí también me fascina, en Cristo, estamos en Cristo, un solo cuerpo, un solo espíritu. El gozo que nosotros tenemos, porque mis hermanos, este Jesús, nadie le quitó la vida. Él la puso, acuérdense de eso, y Él la vuelve a tomar. Y entonces, porque Él vive, nosotros triunfaremos en el día de mañana, como dice el himno, ¿no es cierto? Jesucristo, el primogénito de los muertos. Y dice allí en tercer lugar, ese versículo 5, fíjense que dice el soberano de los reyes. Es para la vida de Él. Mis hermanos, y Juan está compartiendo con cada uno de nosotros quién es este Jesús, que Él lo pudo palpar, Él lo escuchó, Él dio a entender, a todos nosotros nos está dando a entender lo que significa ser seguidor de Cristo Jesús. Es una cosa maravillosa, siempre. Mismo te lo dijeron otros. Sí, mi reino, fíjense que Él le dijo, no le estaba diciendo que no era rey. Él estaba diciendo, mi reino no es de este mundo. El reino del Señor es eterno. El reino del Señor, mis hermanos, no tiene nada que ver en lo que respecta en la tierra por ahora, hasta el momento que el Señor regrese. El soberano de los reyes de la tierra. Ahora, ¿por qué? Apocalipsis 1, versículo 15 dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, del Padre y de este libro, vuelvo a repetir, es la revelación de Cristo Jesús,
del Padre para revelar a su Hijo Jesús. Apocalipsis 12, versículo 10 nos dice que la autoridad es de su Cristo, el Mesías, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él todo pertenece para Él, todo fue hecho para Él. Y sin Él, mis hermanos, nada hubiera sido. Este es el soberano Rey de Reyes. Y por ser el Rey, mis hermanos, por ser el Rey, dirige la historia. Por ser el Rey, te voy a decir, un día vamos a tener que dar cuentas a este Rey. Hay algo muy increíble en Apocalipsis 17, versículo 17, que dice esto. Anticristo, la bestia, el falso profeta y todos los que están con él. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. La bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Wow, esto me llamó la atención. ¿Sabes qué? Es como estar en una mesa, Dios Padre, el Hijo, hablando con Satanás, y le está diciendo, ¿sabes qué, Satanás? Este va a ser tu periodo. Que va a gobernar por 7 años y 3 años y medio. Este es el tiempo, se puso de acuerdo con él. Es lo mismo que nosotros vemos en Job, para aquellos que están un poco perdidos con este asunto. Pero ustedes se acuerdan en Job, ¿qué hizo Satanás? Se presentó delante de Dios. Y entonces empieza a pura como es Job. Sí, Job es así porque lo bendices. Y fíjense en una cosa que le dice, pero quítale esto. ¿Y qué hizo Dios? Se pone de acuerdo con Satanás, hace esto, pero no le vas a quitar la vida. Nuestra mente finita entender una cosa así. Que el diablo y Dios se pongan de acuerdo sobre algo aquí en la tierra. Pero te voy a explicar un poquitito lo que está pasando, No nos ama a nosotros. ¿Cómo es que permite esto? Pues yo me lo he preguntado cientos de veces, Señor, ¿por qué escuchas a ese sinvergüenza? Pero hay algo. Creados. Y le dice, señoreen ustedes sobre los animales de la tierra y sobre todo, ¿quién tenía la potestad de señorear? ¿Y qué quiere decir Señor? La palabra Señor quiere gobernar en este mundo. Mis hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió? Transfirieron todo a Satanás. ¿Te acuerdas tú en Lucas capítulo 4? Cuando está el Señor 40 días y 40 noches y se aparece Satanás ahí al final de los 40 días y las 40 noches y le dice, de este mundo. Ahora presta atención a esto, ¿Qué le dijo Satanás? Le dijo, si postrado me adorares, van a ser tuyos. ¿Sí? Fíjate que el Señor no le refuta, no era mentira. En esa ocasión el diablo no estaba mintiendo. Él estaba diciendo, cuando la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 5, versículos 19 y 20, nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Está gobernando. Pero hay una cosa, un detalle muy interesante. Cuando resucitó, mis hermanos, dijo, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y me ha sido dada aquí en la tierra. Amén. Por lo tanto, vayan por todo el mundo y empiecen a predicar, porque yo soy el rey. Capítulo 5 nos dice, nos hizo reyes y sacerdotes a cada uno de nosotros. Amén. Qué maravilloso que es el Señor.
Qué maravilloso que es el Señor. Y por eso entonces, ¿entienden ahora por qué dice que ser lanzado al lago de fuego y nunca más van a ser? Y la palabra de Dios dice aquí en Apocalipsis, dice, y todos los reinos vinieron a ser de Cristo Jesús. Todos los reinos vinieron a ser de Cristo Jesús. Es más, si ustedes tienen chance, lean el Salmo número 2. Profetiza sobre esto: los reyes de la tierra van a ir en contra del ungido de Dios, dice allí Salmo 2, su hijo. Y dice que él va a quebrantar con vara de hierro, ya que su ira se ha inflamado, nos dice Salmo 2. Lo dice en Daniel capítulo 2, versículo 40. Todo eso, así que no se desesperen, porque vamos a estar mirando en los últimos tiempos que nosotros estamos, en los cuales dicen los días de estos reyes, cuando el anticristo comience a gobernar. Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amén. Te voy a decir, yo me imagino a los demonios y Satanás burlándose del Señor. Te tenemos clavado en la cruz, te hemos golpeado con la ira que nosotros teníamos. Pero ¿sabes lo que dice Pablo allí en Colosenses? Lo que parecía un triunfo para el imperio de las tinieblas y para el Sanedrín fue el momento de su derrota. Porque Colosenses 2:15 dice lo siguiente: dice que los principados y las potestades fueron despojadas de su poder, exhibidas públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Del Calvario, mis hermanos, fue derramada la sangre de Jesús. Y eso nos lleva a al último punto que vamos a tocar en esta noche, porque fíjense que el versículo 5 dice de Jesucristo el testimonio. Entonces al final del versículo 5 dice esto: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Triunfó en la cruz del Calvario, mis hermanos, sobre todas estas potestades, sobre el gobierno de las tinieblas. ¿Saben por qué? Porque allí, mientras Cristo Jesús derramaba su sangre, el acta de los decretos que nos era contrario, mis hermanos, allí la clavó Cristo Jesús. Triunfó sobre ellos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús, a través de su sangre, nos limpia de todo pecado. Nos lavó. Fíjense que la palabra es: nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y Juan tiene en la mente las palabras del Señor Jesucristo en cuanto a la enseñanza que dio aquella noche. No estaba senil, no estaba desesperado. ¿Sabes por qué? Fíjate, vamos a ir a Juan capítulo 13 y versículo número 1 para que veas. Porque dice allí: al que nos amó y nos lavó con su sangre. Y hay dos puntos importantes allí en este último que vamos a compartir, porque fíjate. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, piensen esto: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, los amó hasta el fin. Le dijo a Pedro: Pedro, voy a lavar los pies. Y Pedro estaba horrorizado que el Señor se arrodillase como un esclavo a lavar los pies. Y fíjate lo que dice el Señor Jesús: los pies, pues está ¿qué? Está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos, porque está hablando de Judas Iscariote.
que nos amó, y dice que nos amó hasta el fin. Juan está declarando, mis hermanos, le está diciendo este testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano Rey de reyes y Señor de señores. Y esto es lo que tenemos que gozarnos y tenemos que estar, mis hermanos, fíjense en que todo lo que Jesucristo, todo lo que Él hace, lo está haciendo. ¿Por qué? Porque ama, nos ama. Porque los amaba, lo sirvió a los discípulos, sanó a los enfermos. ¿Por qué? Porque amaba a aquellos que estaban sufriendo. Mis hermanos, aquel que ama, también tenemos que entender lo siguiente: al que ama, Dios disciplina, porque nos ama, nos está corrigiendo, porque nos ama. Nosotros no lo hace porque nos odia, no lo hace porque quiere expresar lo que es odio con nosotros, mis hermanos, porque nos ama, nos disciplina, nos quiere enderezar nuestros caminos. Y fíjense que el Señor Jesús esa misma noche, si ustedes siguen leyendo allí en Juan, dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que que alguien. El que está lavado está todo limpio. Y ustedes limpios están. Limpios están. ¿Sabe que cuando la Biblia habla de lavar los pecados, nuestros pecados, está hablando de que significa que hemos sido perdonados de nuestros pecados? Y te quiero decir algo, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Es una enseñanza del Antiguo Testamento, es una enseñanza del Nuevo Testamento. Y por eso el Señor Jesús, cuando está hablando lo que está hablando, mis hermanos, porque Él está siguiendo lo que Dios Padre le dio a la nación de Israel. Nos lavó, nos perdonó de todos nuestros pecados. Ahora, ¿cómo sé yo de qué tiene que ver con el perdón de pecados? Versículo. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que limpiarnos limpia de toda nuestra maldad. No hay nada nuevo este concepto, mis hermanos. No hay nada nuevo. Te voy a decir que en Levítico capítulo 8, versículo 7, los sacerdotes, al ser consagrados a Dios, tenían que ser rociados con el agua de la expiación. En ese acto simbólico, la expiación simplemente quiere decir esto. Quiere decir pagar las culpas. Que Dios haya sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Entonces nos está diciendo que rociaban con agua al sacerdote, fíjense, para pagar las culpas mediante el sacrificio. Mediante un sacrificio. Eso es lo que quiere decir. David, por ejemplo, cuando pecó con Betsabé, no sé si te acuerdas allí en el libro de los Salmos que él escribió lo siguiente: purifícame con hisopo. Hisopo, simplemente para aquellos que quieran y lo quieren poner allí, es una planta frondosa la cual la mojaban con la sangre y David dice: si me limpias con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco. Qué cosa increíble, qué cosa increíble. Ahora nos lava. Vamos a ir a Ezequiel 36, por favor. Vamos en distintos pasajes en la Biblia, teniendo que entrar en nuestra Biblia, ¿no es cierto? Y empezar a mirar qué es lo que dice allí en el capítulo 36, vean el versículo 25 y al 27. Como les digo, este concepto no es nada nuevo, fíjense.
limpiados todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes el corazón de carne, de piedra, y les daré un corazón de carne. Luego en Jeremías capítulo 33 y versículos 8 y 9, la misma cosa. Qué cosa maravillosa, no solamente un profeta, pero otro profeta como el gran profeta de Dios, Jeremías, en capítulo 33, versos 8 y 9, yo solo quiero leer. Dice: los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¡Wow! Dios gozándose nos limpia de nuestros pecados. A través de la ley nosotros no podemos ser limpiados. A través de la ley no podemos ser justificados. ¿Quiere decir que la ley es mala? No, la ley nos condena porque hemos sido mentirosos, hemos robado, hemos sido ladrones, hemos hecho cualquier... Pero entonces viene la gracia de Dios sobre nosotros, donde la cual, como dice en Gálatas 3, ninguno se puede justificar con la ley, pero todo por medio de Jesús. Todo por medio de Jesús derramando su sangre en la cruz del Calvario. De cada uno de nosotros. Hemos sido lavados, estamos limpios. Ha borrado nuestras iniquidades, ha borrado nuestros pecados, como dice el libro de los Salmos. Y dice que nunca más se acuerda Dios. Una vez que nos perdona, no me acordaré más. No me acordaré más. Ahora te voy a decir una cosa, está hablando en términos... Entendamos que Dios ni se va a acordar, porque como está de lejos el oriente del occidente, dice, así es, está lejos, no lo voy a poder ni siquiera mirar. Yo quiero ir terminando con esto. ¿Ok? Si alguna religión te viene a hablar de Jesús, una pregunta: ¿cómo sabes si te están diciendo la verdad? ¿Cómo sabes si esa religión te está diciendo la verdad? Hay solo una pregunta, una sola. Dios es igual a Dios, con Dios Padre, hasta ahí. Porque ¿sabes qué? Cada una te va a decir, o la mayoría te va a decir, oh no, Jesús no es Dios. Jesús es creado. Porque fíjense una cosa, estos testigos de Jehová están picarones ahora, porque ahora le dicen, no, que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y que perdonó mis pecados. Y yo dije, detente un segundito, porque está todo muy bien, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Es Jesús Dios y es... Estás muerto en tus pecados? Porque Juan mismo escribe que aquellos que rechazan al Padre y rechazan al Hijo, que es el único que puede dar vida eterna, que es Dios, y aquellos que van en contra de Dios y van en contra de su Hijo, estos son anticristo, los que están en contra de Cristo. Están basados en mentiras. Se lo puede descubrir, mis hermanos. Cuando nosotros ponemos, o religiones ponen a otra persona a la misma capacidad de Cristo Jesús, hay un problema serio. Porque entonces están diciendo, no, fulano o fulana de tal tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados. A una mujer, y ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿ok? Voy a ser explícito. A María, que le dicen que es la madre de Dios,
y que ella tiene capacidad para perdonar pecados. No, mis hermanos, hay un solo mediador entre los hombres y Dios, es Jesucristo hombre. No hay otro camino, no hay otro. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la... Entonces, cuando nos empiezan a decir todas estas cosas, están declarando una mentira. Porque Jesús es Dios y es uno con el Padre. Y Dios busca darnos una renovación espiritual completa, mis hermanos. Nos limpió de todos nuestros pecados. No solamente eso, nos dice allí en Ezequiel que hizo un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, ¿te diste cuenta lo que dice? Que dice, les daré un corazón Santo de Dios. ¿Te diste cuenta que está mencionando el Espíritu Santo allí? Les daré un espíritu nuevo. Este Espíritu Santo te va a limpiar. Este Espíritu Santo va a hacer la obra. Y Jesús, hay algo que tenemos que observar: lo siguiente: el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el Rey de Reyes, soberano, al que nos amó y nos lavó, nos limpió, nos perdonó de todos nuestros pecados. Porque es Dios. Cristo es Dios, hizo una obra perfecta en cada uno de nosotros. Y Juan le está diciendo, mis hermanos, les quiero compartir con respecto a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Les quiero compartir que Él es soberano, que Él está por encima de todos los reinos. Él gobierna y va a gobernar por siempre. Él es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados. Yo quiero terminar con este pasaje, porque me parece que es justo para lo que nosotros necesitamos aprender con respecto a que nos lavó con su sangre, nos limpió de toda nuestra maldad. ¿Quieren ir conmigo? Sé que son varios versículos, pero necesito que cada uno de ustedes puedan leer esto, porque esto es algo maravilloso. Lo vemos en toda la Biblia, lo vemos en el Nuevo Testamento con respecto a lo que es Cristo Jesús y la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Mis hermanos, porque el autor a los Hebreos está diciendo lo siguiente: la sangre derramada de los animales en el Antiguo Testamento no se compara con la sangre derramada del sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, este Jesús, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, es decir, quita el Antiguo Testamento para establecer esto último, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. En esa voluntad, fíjense en esto, en esa voluntad del Padre en este Nuevo Testamento, son una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Presten atención, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una de Dios, esta autoridad de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quién? A los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, donde hay pago de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, de fe, purificados los corazones de qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oh, wow. Mis hermanos, ¿quieren ver algo más increíble que Cristo Jesús? Yo, para mí, este Rey, les voy a decir una cosa: yo me gozo en cada culto.
prometió, donde 2 o 3 estén congregados, allí está Él. No está basado en el número, está basado en la presencia de Cristo Jesús en medio nuestro. Y me gozo que Él está aquí en medio nuestro. Me gozo que su Espíritu de estar aquí. Él es el que quitó nuestros pecados. Él es el que viene pronto. Él va a venir a establecer su reino dentro de poco. Y quiero volver a terminar con esto. Sé que lo he dicho en otros. Increíble. Te quiero contar nada más que algunos puntos. Israel hace ya un par de años que está construyendo un que por ahora es la capital de Jerusalén, ya dentro, no de Jerusalén, de Israel. Dentro de poco Tel Aviv va a dejar de ser la capital y entonces va a venir a ser Jerusalén como fue en los tiempos antiguos, porque están trabajando en eso en estos momentos. En estos momentos, mis hermanos, o el Congreso están hablando de la construcción, cómo van a construir o cuándo van a construir el templo. Y si están por construir el templo, y si están construyendo hoteles, están construyendo cantidad de hoteles para cantidades de hoteles, porque saben de que van a venir alrededor de 10 millones de personas. Esperan el primer año nada más, cuando el templo esté construido, va a ser una de las atracciones en esta tierra. Y mis hermanos están preparándose, se están preparando, han preparado ese tren que va a ir desde Tel Aviv hasta casi la puerta. Así que el anticristo está bien vivo y está preparándose para cuando llegue el momento, mis hermanos, cuando llegue ese momento. Y yo considero esto. Me voy a adelantar ya con otros mensajes. Fíjense una cosa, que son 7 años. 7 con las otras naciones. Ahora, mi pregunta que yo les quiero decir es la siguiente. El rapto de la iglesia, cuando millones va a suceder, todas las señales se están dando. Todas las señales se están dando delante de nosotros, mis hermanos. Somos una generación privilegiada. ¿Qué va a pasar en la tierra? Va a haber un caos tremendo. Yo te voy a decir una cosa. Cuando vean que millones han desaparecido, nadie va a querer salir a ningún lado, nadie va a querer salir a un restaurante. Te voy a decir algo. Las compañías, las agencias, de las aseguranzas de casas, cuando vean automóviles que se están estrellando, pilotos de avión que por ahí van a desaparecer, ¿quién va a pilotear este avión? Y mis hermanos, que sigan volando en el aire y no aterrizan, o van a tener que bajar por medio de falta de gasolina. Cuando sucedan todos estos desastres, poner orden a todo este caos. Entonces, cuando llegue al final de los primeros 3 años y medio, este hombre va a decir: hubo el rapto, se arregló todo, todo está bien, la paz, había caos, pero traje paz, porque dice que el primer jinete salió con paz y salió a vencer a mis hermanos. Pero hay una 7 años, y va a entrar en el templo y va a decir: ¿se dieron cuenta quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Quién como el anticristo? Y va a querer recibir adoración en todas partes del mundo. Y el que no lo haga va a tener que ser perseguido. Todo esto es lo que viene. Juan está presentando a Cristo Jesús como el Ser Supremo. Yo quiero, Iglesia de Dios, que estés contento, contenta de saber quién es este Cristo que está en medio nuestro.
¿Quién es este Jesús? ¿Lo adoras? ¿Estás al hermano Avi cuando canta ese, cuando ya se pase lista, como dice el himno, a mi nombre, yo feliz responderé. El Señor viene pronto. ¿Estás listo, lista para la llegada del gran Rey? Él viene. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, bendito Dios te damos. Por favor, nos ayudes en esta travesía, en este caminar, mientras vamos por este maravilloso libro del Apocalipsis. No sé, Señor, hacia dónde nos quieras guiar, si quieres que demos los 22 capítulos o paremos en algún momento dado. Seas tú el que nos dirija, Señor. Este libro, porque los tiempos están sobre nosotros. Bendito Dios, ya el Rey de Reyes, tu Hijo, va a venir por nosotros, en primer lugar, para llevarnos a tu presencia. Y después, al final de los 7 años, dice tu palabra en Apocalipsis 19, que Él regresa con gran poder y en su muslo está escrito, Rey de Reyes. Compartir esto a otros hermanos y que podamos animarnos el uno al otro en cada punto que tengamos. Y Padre, ve añadiendo más personas que vengan con deseos de escuchar este maravilloso libro. Llévanos con bien, Señor. Y si hay alguna persona que no tenga a Cristo Jesús, es mi súplica que demasiado tarde. Llévanos con bien a nuestros hogares. Nos ponemos en tus manos y te damos tantas, pero tantas gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Por favor, anima al hermano o hermana que está al lado tuyo. Cristo viene pronto y nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Y no olvides. Dios sea contigo. Antes de, ¿cuál es la?